Muy buenas tardes, estimados docentes. Bienvenidos una vez más. Vamos a compartir un poco sobre este tema de importancia para todos, ¿no? Muchas veces conversamos y hablamos sobre la evaluación que hay actualmente y siempre vamos a requerir, ¿no? Un poco de retroalimentación, un poco de información ávida por lo nuevo que inicia. Es importante siempre estar actualizado. Además, cuando está en boga la inteligencia artificial, las herramientas digitales, es muy importante. Este día vamos a compartir un poco sobre técnicas e instrumentos de evaluación y sus herramientas digitales. Como siempre, quien les habla, Carlos Hernández, gustoso de compartir el tiempo con ustedes. Es bueno compartir el tiempo, como les decía, con ustedes, estimados docentes. Vamos aprendiendo los dos conjuntamente. Vamos a trabajar el día de hoy primero una parte teórica, sencilla, fácil y rápida. Luego les voy a mostrar algunos cuadros para que ustedes tengan el entendimiento este, correcto. Y ahí les voy a compartir con ustedes un master sobre un organizador visual, sobre estos elementos y algunas herramientas digitales que les pueden servir para poder apoyarse en esta evaluación, ¿no? Siempre decimos lo mismo, ¿no? Es bueno compartir, hay que poder tener siempre la idea de poder compartir estas experiencias para mejorar todos. El beneficio siempre es para nuestros estudiantes. Bien, dicho esto, entonces vamos a dar inicio pues, a, esta, a esta charla, siempre con las mejores vibras, con los mejores tiempos que podamos tener. Cualquier duda o interrogante ya saben hacerla por medio del chat y por ahí nos vamos apoyando siempre. Bien, en este proceso pues que vemos nosotros de herramientas y técnicas. Y por ahí una presentación para que ustedes se den cuenta un poco de la inteligencia artificial, cómo vamos utilizando un poco la inteligencia artificial, ¿no? Se dan cuenta la manera en que podemos utilizarla, ¿no? Un poco de motivación, un poco de ingenio y de estrategia que vamos a usar siempre. Siempre tenemos que estar hablando de estrategias. Lo bueno es que nos vamos a ayudar bastante. Bien, antes de empezar este tema de instrumentos de evaluación, vamos a centrarnos un poquito en esos términos anteriores que me interesan para el sistema para la información, ¿no? Entonces, yo digo, siempre es bueno reconocer que la competencia, la capacidad y el desempeño me van a ayudar a mí para definir bien lo que voy a evaluar, porque de ello es que voy a coger todo lo que pueda para evaluar a mis estudiantes, ¿no? Entonces, eh, la competencia no es la capacidad de aplicar estos conocimientos y las habilidades y actitudes en valores y en situaciones reales. La capacidad es la aptitud o el potencial para desarrollar habilidades específicas, ¿no? Y el desempeño es la ejecución o el resultado observable de una tarea o una actividad. Eso es lo que vamos a tener prioridad nosotros. Vamos a buscar estas características. Y de ello es que voy a coger yo los instrumentos y las técnicas de evaluación. ¿Por qué? Porque estos términos me van a ayudar a mí a definir un poco estos instrumentos y estas técnicas. Cuando yo hablo de un desempeño, voy a querer evaluar el desempeño, ¿no? Y por ahí vamos a ver después esa diferencia que me da a mí entre evaluar y calificar, que es muy importante. Entonces, el desempeño, la capacidad y la competencia me van a definir bien esa técnica y el instrumento que voy a ocupar yo para poder evaluar. Entonces, cuando yo ya tengo bien definido esto, no voy a tener mucho problema. Siempre al inicio es un poco de lectura, no leer muy bien el desempeño, entender la capacidad, que es lo que me está pidiendo, ¿no? Comprender la competencia que yo requiero que adquiera mi estudiante. Entonces, cuando ya yo hablo de técnicas e instrumentos, ¿no? Voy a empezar a hablar de la evaluación. ¿Por qué la evaluación, no? Entonces, ¿qué es la evaluación? La evaluación es un proceso, es lógico. ¿Y en qué consiste este proceso? En seleccionar y obtener información. Esa información tan valiosa, voy a requerir para qué, ¿no? No,
¿Por qué esta información? ¿Por qué voy a seleccionar y obtener la información? Obtener información referente a los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Referente a sus competencias, referente a los desempeños que van desarrollando. Entonces, voy a decir que todo ello es el currículo, ¿no? El currículo me va a parametrar esa parte, ¿no? Los aprendizajes, las competencias, los desempeños. Eso es, me pone los parámetros del currículo, ¿no? El currículo relacional. Entonces, ¿con qué propósito voy a seleccionar y obtener información? Con el propósito de emitir un juicio de valor. Y ese juicio de valor que voy a proponer, que voy a emitir, va a ser orientado ¿a qué? A una toma de decisiones, porque evalúo, pero ¿por qué? Evalúo, no, ya evalué, ya califiqué, ya hice mis cosas, ya es suficiente. No, se evalúa por qué, ¿no? Que el propósito es emitir un juicio de valor, pero ese juicio de valor que voy a emitir va a ser para tomar una decisión. ¿Qué decisión voy a tomar? De repente va a ser una toma de decisiones con cuestiones diagnósticas, no he querido diagnosticar a mi estudiante. A lo mejor me va a servir esta evaluación para retroalimentar. Veo que no me ha comprendido muy bien, entonces voy a retroalimentar. O de repente por una cuestión simplemente de calificar, ¿no? De valorar esta información que obtengo del estudiante y voy a calificar. Bueno, una función certificadora mayormente. Pero voy a tomar decisiones. Entonces, cuando yo digo que voy a emitir un juicio de valor, voy a hacer hincapié bastante en este proceso de enseñanza y en el aprendizaje de los estudiantes, porque este juicio de valor va a tener que ver con el proceso de enseñanza, o sea, con el docente. No es que evalúe y diga, no, es cuestión del participante, del estudiante, no. Es cuestión también de el docente por el proceso que lleva y del estudiante por el aprendizaje, ¿no? Por su proceso de aprendizaje. Entonces yo voy viendo que esta evaluación va a tener eh, la importancia, va a tener el alcance tanto para el docente como para el estudiante. ¿Para qué mejorar la práctica docente, los medios y los materiales? Evalúo y a lo mejor me doy cuenta que mi estudiante no me ha comprendido muy bien, la estrategia de repente no ha sido la adecuada. Bueno, voy a hacer una modificación, entonces voy a mejorar esa estrategia, ¿no? Entonces ahí viene la evaluación con el docente, ¿no? Nosotros los docentes vamos haciendo esa evaluación para ajustar el currículo a las necesidades educativas, ¿no? A lo mejor no me he entendido porque no he contextualizado muy bien o de repente el aprendizaje situado que necesito ser un poco más incidente, necesito de repente aplicar otra estrategia novedosa para captar al estudiante, para motivarlo, para hacerlo trabajar, ¿no? Esa es la idea correcta. Ahí voy a caer en una programación docente, o sea, voy a caer en esta programación que nosotros hacemos, en la voy a evaluar, y una vez que evalúo me doy cuenta, voy a emitir un juicio de valor, voy a tomar en consideración, ¿no? Que requiero de repente, después de emitir mi juicio de valor, en cuestión de retroalimentación, voy a decir, no, entonces no me he entendido bien, voy a tener que utilizar otra estrategia. Pero no me voy a poner a pensar en ese momento, no, pero voy a retroceder, mi programación no la voy a avanzar. La importancia de avanzar en la programación no es que avanzar sin que el estudiante, si el participante no me entienda nada, sino es importante que yo avance cuando haya comprendido mi estudiante lo que yo deseo dar. Entonces, no podría avanzar si no tengo que ver también mi programación, ¿no? Por eso es que es importante la programación que yo haga, la planificación que yo haga de los contenidos, de cómo es mi estudiante, de sus características, todo eso tiene que ver en la programación. Ahí viene la importancia de que el docente lo sepa manejar con los tiempos adecuados. Sí, pero esta evaluación, ¿qué características va a tener? La característica de la evaluación es que es continua, es flexible, es integral, es sistemática, es criterial. Entonces, 5 características. ¿Por qué va a ser continua? Porque es permanente, se va a dar en todo el proceso. En todo el proceso voy a estar evaluando, voy a estar observando si va avanzando, no va avanzando, qué es lo que le falta, cómo lo estoy ayudando, pues, cómo voy yo mediando el aprendizaje de mi estudiante. Es flexible, ¿no? Se va a adecuar a diferentes contextos. La currícula nacional que ustedes tienen es una sola, ¿no? Y cada uno lo va adecuando a su contexto. Va contextualizando
lo que requiere darle al participante, es flexible. Es integral, ¿por qué? Porque considera todos los elementos del currículo. Se van a trabajar con los elementos del currículo de una manera holística, ¿no? Van a tener ese proceso. Sistemática porque se organiza y se desarrolla por etapas, ¿no? Ustedes van desarrollando etapas en todo momento, desde la planificación, con su programación, cuando hacen su sesión de aprendizaje, ¿no? Qué va a ir en el inicio, qué va en el proceso, dónde van los procesos didácticos, dónde van los procesos pedagógicos. Entonces, como que ya ustedes saben qué va y dónde va. Es criterial, ¿no? Porque se compara con los estándares de aprendizaje. O sea, voy a utilizar mi estándar de aprendizaje para verificar cómo va mi estudiante, ¿no? Por eso es un estándar. Este, sobre eso voy a medir. ¿Qué hacía yo antes, no? Hace 30 años, 40 años, ¿no? Un profesor de matemática evaluaba a mi estudiante y lo medía, no, mi estudiante cuando termine quinto grado de primaria tiene que saber esto, 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 esto. Entonces yo lo evaluaba de acuerdo a ese estándar que yo colocaba para mi estudiante, ¿no? En ese tiene que saber multiplicar, restar, dividir de 5 cifras. Y de repente el otro profesor en otro lugar decía, no, para mí es suficiente en quinto grado que sepa multiplicar, restar, dividir en 3 cifras. Cada uno colocaba su estándar, ¿no? Y sobre eso evaluaba a su estudiante, ¿no? Si aprendía en 3 cifras, excelente. Mira, para el profesor que decía que suficiente en 3 cifras, ya había alcanzado todo, tenía una nota probatoria. Y de repente si colocábamos al estudiante en el otro contexto, que el profesor quería de 5 cifras, y él solamente llegaba a 3, de repente no tenía la nota que colocaba el profesor, ¿no? Entonces los criterios variaban. Entonces ahora con el estándar tiene una sola medición y la interpretación de cada uno de acuerdo al desempeño, a la capacidad que le piden. Sobre eso va a manejar su estándar. Entonces, necesitamos saber nosotros que el estándar que está colocando, que el estándar que va trabajando es el correcto y que tenga una interpretación correcta. Porque muchos podemos decir, ya leí el estándar, ya lo comprendí, me va a pedir esto y esto y esto y esto. Sí, pero tiene que ser una interpretación correcta y tiene que ser una adaptación a su realidad. Tiene que adaptarlo. Es importante que aprendan a adaptarlo y a contextualizarlo, porque si no, lamentablemente no vamos a poder entender muy bien este proceso de evaluación, porque voy a pensar otra cosa y voy a evaluar otra cosa. Las clases de evaluación, ¿no? Ya nosotros entendidos, hemos salido peritos de la materia de la universidad, que ya hemos visto todos los tipos de evaluación, pero vamos a encontrar múltiples clasificaciones, ¿no? Vamos a encontrar diferentes formas, y a lo mejor nos podemos marear, podemos decir tanto, yo les voy a dar una clasificación, que ustedes de repente puedan trabajar y puedan ver bien. Por ejemplo, ¿no? Esa clase de evaluación, ¿no? Por su finalidad, ¿no? Sumativa o formativa. Sumativa porque al final del proceso sirve con fines de calificación. Formativa porque durante el proceso sirve para regular y mejorar el proceso de aprendizaje. ¿Ustedes cuál llevan, no? En el proceso, ¿cuál llevan? Se supone que cuando están en el proceso, en el primer bimestre, en sus sesiones de clase, van evaluando al estudiante en todo momento, ¿no? Y al final de año necesitamos un calificativo que me diga, pues, una valoración que me diga si mi estudiante ha adquirido la competencia o no la ha adquirido, ¿no? Esa valoración es importante. Por su temporización, ¿no? Inicial, procesal o final. Inicial por la función diagnóstica, y elaboramos una evaluación diagnóstica en marzo para ver cómo saben nuestros estudiantes. Procesar, función de detectar problemas de aprendizaje, ¿no? Recordemos que es muy importante tener todas las características de mi estudiante. Y esa es una evaluación procesal. Y final, ¿no? La función de comprobar los resultados obtenidos, ¿no? ¿Qué tipo de evaluación? Y por sus agentes, puede ser autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Siempre hemos hablado de eso. Todos los años hemos hablado de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Y se supone que tenemos que entender que la autoevaluación es que el estudiante interiorice cómo es que va avanzando, si va avanzando o no y qué le falta. Cuando hablo de coevaluación, significa que mi estudiante tiene que entender, mi estudiante tiene que entender lo que va avanzando, lo que va entendiendo, lo que va aprendiendo y cómo lo va aprendiendo, tiene que entenderlo. Ah, excelente, ¿no? Y la heteroevaluación, ustedes tienen que ver, pues,
Personalmente, el docente, como solamente queda como mediador, tiene que darse cuenta del aprendizaje del estudiante y el estudiante mismo se da cuenta del proceso que va siguiendo. Entonces, ya ustedes saben, en esta clase de evaluación, por su finalidad, por su temporización o por sus agentes. Ahí las clases de evaluación. Pueden anexar unas cuantas más, pueden quitarle algunas. Van a encontrar múltiples definiciones. Van a encontrar en la bibliografía variedad. Lo importante es que mientras buscan una bibliografía significa que están investigando y eso es muy bueno en el docente. Entonces, vamos a ver el entendimiento sobre las cuestiones de evaluar o no evaluar. ¿Voy a evaluar o solamente voy a calificar? Cuando yo hablo de evaluar, simplemente es la emisión del juicio de valor, ¿no? Que me va a permitir la mejora del aprendizaje. Y cuando yo hablo de calificar, por ejemplo, el objetivo es otorgar el grado de valor de calificación numérica. Yo tengo que entender muy bien que la diferencia que le voy a encontrar yo a evaluar y a calificar es sencilla, ¿no? Es fácil, ¿no? Una evaluación es cuando yo estoy viendo a mi estudiante en su proceso y estoy haciendo mi parte de mediador, viendo cómo va avanzando, cómo va progresando. Y en cada etapa que él va avanzando, en toda la etapa del proceso que tiene, ¿no? Voy a valorar cómo está él, y cuando yo hablo de calificar es que esa valoración la vuelve en un sistema, ¿no? El literal, vigesimal, estoy calificándolo, ¿no? Y esta calificación, ¿para qué se da? Simple, la calificación se da porque yo necesito ponerle un tope, un estándar a mi estudiante para ver si es que está comprendiendo o no está comprendiendo. Entonces viene esa importancia, perdón, viene esa importancia. ¿Por qué? Porque se necesitan, ¿no? Si, imagínense que la educación dijera, no, por gusto vamos a calificar, no califiquemos, solamente evaluemos. Ah, ya, solamente vamos a evaluar, perfecto. Eso significa de que al evaluar voy a darme cuenta de que mi estudiante va avanzando, va progresando, sí, pero van a haber algunos que no progresan, que no avanzan, que siguen igual. Ah, entonces necesito de todo. Necesito también calificar para que se den cuenta ellos si es que sí, si es que no. Pues conocemos las características de los estudiantes. Esta evaluación de enfoque de competencias, ¿no? Voy a darme cuenta de que cuando yo evalúo por competencias es muy sencillo para mí leerlo, darme cuenta de qué se trata, entender de que tiene que ser contextualizado, a lo mejor se me ocurre qué estrategia voy a utilizar, el aprendizaje situado, que es muy sencillo, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en el pensamiento, tengo múltiples opciones y tengo que decidir de acuerdo a mi contexto. La competencia me va a mandar y la competencia tiene capacidades para poder ir generando esa visión de la competencia y la capacidad tiene el desempeño, ¿no? Para poder valorar paso a paso si es que va logrando la competencia o no. El ir logrando los desempeños significa que voy a lograr de que mi competencia vaya siendo obtenida, vaya siendo lograda, que mi estudiante vaya adquiriendo esa competencia. A veces tenemos ese conflicto, ¿no? Y sí, pero en el primer trimestre le voy a poner AD en la competencia de matemática. Eso significa que para que vas a seguir evaluando, si ya obtuvo AD en la competencia, sé que sabes. Si le pusieras AD en el desempeño, excelente. Solamente el primer peldaño. El primer peldaño tiene AD, ya está. Entonces va por muy buen camino. Pero poner la competencia, el AD, cuando recién está empezando el proceso, no implica eso. Ahí sí tendríamos que aclarar muchas cosas. Y si yo hablo ya de técnicas e instrumentos, ¿no? Las técnicas son las herramientas que usa el profesor para obtener evidencia de los desempeños de los alumnos, ¿no? Y los instrumentos constituyen una ayuda para obtener los datos y esa información del estudiante. Entonces, cuando yo hablo de técnicas e instrumentos, voy a tener por ahí que ver cuál es la mejor técnica, cuál es el mejor instrumento para mí. Por eso hay una variedad. No es que todos digan, no, lo más sencillo es una ficha de observación.
No, no, más fácil una lista de cotejo. No, rúbrica, dicen que rúbrica es para todo. No es para todo la rúbrica. La ficha de observación va a ser aceptable y sencilla en determinados casos. Una lista de cotejo tiene sus bondades para determinados elementos, no para todos. Entonces, por eso es que hay una variedad para que ustedes puedan trabajar tranquilamente. No solamente es uno solo que van a utilizar, van a forzar mucho ese tipo de evaluación. ¿Y qué van a necesitar para la sesión de aprendizaje para elaborar instrumentos de evaluación? Es preguntarse, ¿no? ¿Qué esperamos que los estudiantes demuestren? Los desempeños. Eso espero que demuestren su desempeño, porque es lo que voy a evaluar. El desempeño es el que voy a desglosar, voy a precisar para que el estudiante tenga muy claro lo que yo deseo. ¿A través de qué producto o trabajo evidenciaré su desempeño? Las evidencias, esos productos que van a presentar, que también tengo que darlos correctamente, de manera sencilla, que el estudiante me entienda, ¿no? ¿Qué es lo que voy a trabajar? Ahora, si ustedes me preguntan que todo este proceso es correcto y es adecuado, sí es correcto y adecuado para una educación formal, para una educación normal, ¿no? Que yo quiero que mi estudiante entienda. Pero también como docentes nos ponemos en la parte a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente decía el padre de familia, ¿no? Porque el padre de familia este, requiere muchas cosas y el padre de familia me puede decir, ¿sabe qué, profesor? Yo quiero que mi hijo vaya a la universidad y quiero que aprenda y quiero que entienda. Entonces el padre de familia va a decir, bueno, yo quiero que vaya a la universidad, yo no quiero solamente que aprenda esa parte, quiero que le enseñe otras cosas. Y ahí empiezan el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente el padre de familia desearía que se resuelva con sus estudiantes? Tenemos que entender también esa parte, ¿no? Y no está tan lejos, ¿ah? El aplicar un aprendizaje situado no dice que no voy a enseñarle para un examen de admisión, más bien va a ser más fácil. Lo va a entender, es lógico que lo va a entender. Sí, pero lo va a entender de buena forma, ¿no? Va a ser un entendimiento más completo. Si ustedes quieren, después del aprendizaje situado, después que les entiendan todo el proceso maravilloso que tienen, toda su contextualización, ya su aprendizaje basado en proyectos, después de todo eso, aplíquenle una ficha de preguntas tipo examen de admisión de opción múltiple. Pueden aplicarlo. No es que ya evaluaron y ya vieron que ha entendido lo que sea. O sea que ustedes van haciendo esa mixtura por la necesidad que quieren. Es una idea, no les digo que es una idea, ¿no? Porque siempre vamos con eso, ¿no? Siempre los padres de familia nos dicen, ¿no? Como antes, padre de familia siempre ha sido, pues, está en boga lo primero que escucha, ¿no? Este, Llegaban los padres de familia y decían, profesor, siéntelo adelante, mi hijo, y todos se pelean porque sus hijos se sienten adelante, supuestamente sentados adelante era el privilegio de escuchar bien al profesor. No sabían que igual tenía sueño y no quería escucharlo. No, profesor, que mi hijo se siente adelante. No, sácalo a la pizarra, solucionar el problema, sácalo a la pizarra, soluciona el problema. No se soluciona nada, sácalo, contándole a cada rato, peor, se cierra más, ¿no? Hay otras formas, hay otras motivaciones que se pueden dar, pero el padre de familia siempre recurría a eso. O el estudiante, ¿no? Antes nos aceptaban las ideas y las propuestas, ¿no? Ahora el estudiante, uno le dice algo al estudiante un poco serio, profesor, me está intimidando, profesor, me está bajando la autoestima, profesor, y tantas curiosidades que sacan los estudiantes ahora, ¿no? Entonces, con todo eso y más la normativa que hay, pues, colegas, con mucho cuidado siempre en el aula, siempre de manera correcta. Bien. Ahora les presento este cuadrito está curioso. Miren, se pasó, ahí está. Técnicas de evaluación, ¿no? Técnica de evaluación, el uso, la estrategia de uso y el instrumento que pueden utilizar de evaluación. Por ejemplo, ¿no? Las pruebas escritas, ¿no? Pruebas escritas consisten en la presentación de preguntas o ejercicios, ¿no? La estrategia, ¿no? Administrar pruebas escritas estandarizadas o desarrolladas. Por ahí leía una conferencista argentina que dijo que este, ella pensaba que todos los exámenes cuyas respuestas podían ser googleadas no servían.
Porque si yo emito un examen y hago una pregunta que la van a encontrar rápido en Google, ¿dónde hay? O sea, no tiene razón de ser, no ha sido una pregunta este, ávida para el estudiante, ¿no? Entonces, vamos a tener mucho cuidado en eso. Y el instrumento de evaluación en estas pruebas escritas es el examen de opción múltiple, las preguntas de desarrollo corto o un ensayo argumentativo. ¿Se dan cuenta? Esos instrumentos me van a ayudar a recabar la información que yo necesito, ¿no? De acuerdo a la técnica. De repente la técnica es entrevista, ¿no? ¿Y qué instrumento de evaluación? Una entrevista estructurada, ¿no? Sobre conocimiento. Puedo mandar un Google Form, un Microsoft Form, hasta un Kahoot puedo mandar por una encuesta, una entrevista que la pueda adaptar. Pues una entrevista de resolución de problemas para evaluar el pensamiento crítico, ciertas situaciones que puedo manejar, o una entrevista de retroalimentación para obtener la percepción del estudiante. Imagínense ustedes, imagínense ustedes si están con sus estudiantes, con los participantes, con sus alumnos en el aula, todo maravilloso en su clase, y cuando van a hacer una evaluación, sea una evaluación como les hacen a los docentes, así casuística. Imagínense colocarle a los estudiantes, bueno, los de quinto y sexto grado de primaria quizás algo suave, ¿no? Pero cuarto y quinto año en secundaria que sea casuística, imagínense, ¿no? ¿Qué respuesta tendrían, ¿no? ¿Cómo sería? Con sus preguntas y sus respuestas, todo casuística, tal como el docente tiene su evaluación, que es casuística pura, darle al estudiante una evaluación, pero del contexto que están trabajando, ¿no? El de física, el de química, el de matemática, el de comunicación. ¿Cómo sería, no? Darle al estudiante un examen con casuística, ¿no? Y un proyecto curioso, ¿no? Ver cómo es que van avanzando, cómo van respondiendo. Entre las técnicas que de repente ustedes pueden hurgar un poco y pueden buscar, porque son las más utilizadas, las que están en boga, ¿no? La evaluación basada en proyectos, ¿no? O sea, han visto la evaluación basada en proyectos, darle al participante el proyecto, hacerlo trabajar, nosotros estamos como simples mediadores, observadores y guías para ver cómo está viendo, cómo está trabajando, vamos valorando cada proceso. Entonces, es una bonita forma de evaluar. ¿Y cuál sería su instrumento de evaluación en ese caso? En ese caso, un instrumento de evaluación, una ficha de evaluación. No podría ser, personalmente diría, no podría ser una prueba objetiva, sería inoperante una prueba objetiva. O de repente analizar el cotejo si gustan, para ir viendo cada proceso como va, ¿no? La evaluación por desempeño, ¿no? Evaluar el desempeño de los estudiantes en situaciones reales o simuladas, donde demuestran sus habilidades o sus competencias. Es como cada vez encuentran ustedes más terminología que utilizar, ¿no? A veces, en lo personal, yo pienso a veces que somos personas que vamos hurgando términos y vamos creando términos nuevos, ¿no? El crear términos nuevos como que a la mayoría de docentes nos sube un poco. Eh, lo último que estaba revisando era el aprendizaje de servicio, ¿no? El aprendizaje de servicio, cuando aprende en todo momento, todo le sirve para aprender, un tipo, Karate Kid, ¿no? Una enseñanza de Miyagi, ¿no? Todo sirve para aprender, es algo que siempre hemos utilizado, pero está colocando nombres, ¿no? Rellenamos de nombres. La evaluación por portafolio, la evaluación mediante el estudio de casos, ¿no? El preparar un caso específico y hacer que por grupos lo analicen, me respondan las preguntas, eso significa unas 4 o 5 clases que yo pueda trabajar y que ellos puedan ir hurgando, buscando bibliografía, investigando para dar una respuesta. Es importante, ¿no? Ese desarrollo en el estudiante, ¿no? La evaluación mediante las rúbricas, ¿no? El pensar que la rúbrica es todo, es universal, no es para toda la rúbrica. Sí es importante y sí me mide, pero no es para todo. Y el aprender a hacer rúbricas es sencillísimo, ¿no? La evaluación mediante pruebas prácticas y la evaluación mediante observación directa, ¿no? Observando. Eso. Puede ser sencilla la evaluación mediante observación directa. El problema va a ser, o sea, el detalle es sencillo para el docente que tiene 15, 20 estudiantes en el aula.
Y va a ser complicado para el docente que tiene 35 o 40 estudiantes en el aula. Mejor utilizo otra estrategia. Mejor utilizo otra técnica. Porque no me va a estar sencillo, ¿no? De 15 a 20 a 35 a 40 hay una diferencia que es casi el doble. Entonces, no me conviene, se va a hacer con observar el proceso de todos, ¿no? No digo que es imposible, muchos profesores van a estar acostumbrados a hacerlo, ¿no? Pero no todos, no todos, hablo por la mayoría, ¿no? No todos. Y a lo mejor aquí viene lo más importante, lo más curioso, ¿no? Esta técnica con sus instrumentos, pero ¿qué herramienta digital puedo utilizar? Porque al fin y al cabo yo necesito herramientas digitales. ¿Qué herramienta digital puedo utilizar, no? Por ejemplo, en observación directa, la lista de cotejo, la escala de estimación o la rúbrica, ¿no? La rúbrica, ya, perfecto. Sí, profesor, para la lista de cotejo, ya, ¿qué aplicación? Para aplicaciones de notas en los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque mira, ¿qué te parecería que con tanta tecnología que tenemos, con tantas cosas tecnológicas que manejamos, ustedes que son peritos en la materia y que tienen un celular o un smartphone, llevarse pues el Excel en su casa, hacen un Excel bonito y lo cargan a su cuenta de Hotmail o de Gmail. Y en el aula solamente abren su celular, si quieren su tablet o su laptop, abren su celular mínimo y en el celular hablen, en todo el celular tienen el Drive y el Hotmail, abren su Excel o su hoja de cálculo de Drive, de Gmail, el Google Sheet, y empiezan a colocar con su dedito el cheque de acuerdo al avance, por la lista de cotejo de los participantes, con el celular, y se evitan estar escribiendo el lapicerito acá, la hoja acá, que me muevo, ¿no? Eso maniobra en el celular muy bien, entonces, y te ahorras bastante, y queda grabado en la nube, ya tienes la calificación rápido, de manera sencilla. Entonces, tienes por ahí, o sea, y ahí las aplicaciones, por ejemplo, para dispositivos, el Evernote, el Google Keep, que son como POSIT que puedes anotar y dar haciendo anotaciones sencillísimas. Aplicaciones de registro de observación, por ejemplo, el ClassDojo o el CISAO, que son para escribir mayormente cuestiones observables, ¿no? Y las plataformas de evaluación en línea, ¿no? Para una rúbrica, por ejemplo, el Google Classroom, el Moodle, que son aplicaciones para, y los tienes en el celular también, por si acaso, así que no hay problema. Una tablet, ya una tablet sencilla, una tablet, pues, para que manejes más fácil, pones, la sacas, abres tu Excel, lo abres la aplicación que quieres, empiezas a calificar, vas paseando y vas calificando con tu mismo celular. Ya la tablet mínima era de 7 pulgadas, pero ahora los celulares son de 6.65 pulgadas, 6.67 pulgadas, que eso es casi una tablet. Y empiezas a manejarlo de manera sencilla en el aula. Las pruebas escritas igual, ¿no? Las herramientas de evaluación en línea, como Kahoot, Quizlet, preparas tu cuestionario en tu casa. Tienes tu cuenta, lo preparas en tu casa, te mandas tú mismo el enlace por WhatsApp y cuando estés en el aula, tú abres la aplicación de Kahoot o el Quizlet en tu celular y le pones inicio y todos los estudiantes tienen ya su Kahoot. Estamos hablando de que vamos a utilizar el celular como herramienta pedagógica. Y si no, los llevas a la sala de cómputo. Y si no, un celular por grupos de 4 para que responda. Y tú tienes la respuesta y verificas en el celular, o si no, lo verificas en el ecran que puedes tener en el salón para trabajar. Creo que la mayoría lo tiene. Y puedes hacer que ellos vean sus resultados. Y sobre eso vas trabajando en la retroalimentación. ¿Por qué se confundieron acá? Porque vienen, te ahorras bastante tiempo y te sirve, ¿no? Igual las pruebas escritas, ¿no? Bueno, en Padlet, que ya la mayoría maneja Padlet como muro virtual para que cuelguen sus cosas. El Canva y el Schoology es plataformas, pueden ahí hacer sus clases. No solo, es como el Google Classroom, pero mucho más elaborado y más y con más pues con más aplicativos para poder trabajar. Son excelentes. El Canvas, el Schoology, el Neo LMS, el Chamilo son muy buenos para trabajar. Mucho mejores.
lógico, Google Classroom es sencillo, ¿no? Manejable, ¿no? Pero como que mejor trabajado el Canvas. Me gusta más el Canvas y el NeoLMS. Cuando hablamos de trabajo en equipo, ¿no? La evaluación de pares, la autoevaluación, la evaluación de proyectos, ¿no? Evaluación de pares con el Google Docs, que es la hoja de documento de Google, o su par en Microsoft, que es el bot. El Microsoft Teams, que es la plataforma compatible con el Google Classroom. Para autoevaluación, ¿no? Puedo hacer el Formative, que es como el Kahoot, como el Quizlet. Y para evaluación de proyectos puede ser el Trello, el Asana, el Sway, que son plataformas que te permiten guardar archivos, videos, imágenes. Entonces, te sirve como para presentar un proyecto, para evaluar un proyecto. Y todas estas plataformas te comparte el enlace, entonces te revisan el enlace. Mándame tu enlace, me mandas el enlace y lo proyecto en el ecran. Ya está. Suficiente. Todo sencillo, todo es sencillo. Y los portafolios, ¿no? Que podemos poner portafolios, el portfolio King, el WordPress, el Blogger, el Google Sheets, el Google, ¿no? El todo, o sea, son plataformas que te permiten guardar ahí archivos, imágenes, escribir, comentar, que me van a servir como portafolio. Y ahí viene la importancia de lo que voy a utilizar, ¿no? Y todas estas herramientas para poder evaluar. Entonces, era así, pero profesor, voy a anotar esto, no te preocupes, no se preocupen. En algún momento les mando el enlace de la diapositiva para que ustedes las tengan. Entonces, por aquí y les voy a mandar el enlace de, de la plataforma que vamos a revisar ahí. Entonces, con estas herramientas digitales, como que ya voy entendiendo un poquito ese tema de las técnicas y los instrumentos. Entonces, voy a, voy a pasar, ahora vamos a ver. Vamos a ver, compartir. Aquí está. Y aquí están viendo mi, aquí están viendo mi organizador visual. Miren, ahí está. Técnicas e instrumentos de evaluación de aprendizaje. Tengo aquí desempeño de los estudiantes, la observación, el análisis de desempeños, el interrogatorio y el registro anecdótico. Ahí está, técnicas. Ahora bien, yo necesito trabajar con cada uno. Miren, en el desempeño de los estudiantes tengo yo las preguntas sobre el procedimiento, cuadernos de los estudiantes y los organizadores visuales. Cada uno tiene su maravilla, fíjense. Pero no se preocupen, no se preocupen, miren. Yo les voy a presentar toditos los caballitos. ¿Se dan cuenta? Cada uno viene con su enlace. Vamos a presentarlo un ratito. Ya está. Técnicas e instrumentos de evaluación. Ya está. En desempeño de los estudiantes, yo puedo hablar, por ejemplo, de las preguntas sobre el procedimiento, ¿no? Preguntas sobre el procedimiento. Para esto, ¿qué herramienta digital me puede servir? Ah, ya, puede ser el QuizIS, que es un cuestionario. Y aquí al costadito hay un clip. Si ustedes hacen clic aquí, los va a derivar de frente a la página para que ustedes puedan trabajar. También tengo el Edpuzzle. El Edpuzzle tiene una novedad, ¿no? ¿Cuál es la novedad? Bueno, una novedad que ya tiene bastante tiempo. Que te va a ayudar a que el video que tú tengas, ¿no? Lo cargues por ahí o lo ubiques por ahí de YouTube, donde sea, y le pongas preguntas. Entonces el estudiante va viendo el video y va viendo tu pregunta y puede responder tu pregunta, ¿no? Entonces, ya sabes tú que te puede ayudar, que te puede servir, y puede ser un video corto. Excelente, lo mandas al estudiante a ver y ahí va él ver la pregunta y va a tener que responderla, ¿no? Y tú vas a recibir la respuesta del estudiante. Xalice, que también es un programa para evaluar, te da los cuestionarios, al igual que el Teach, lanzas un cuestionario virtual, vas a tener, perdón, los resultados, vas a poder verificar tú cómo va el participante, puedes hacer una retroalimentación
Si lo presentas en el aula, en la pantalla grande, en un momento, vas a poder hacer una retroalimentación, porque ellos mismos se van a dar cuenta en qué pregunta han fallado la mayoría, en qué otra pregunta no, y como que les das un poco de interés, los motivas un poco. Y es importante eso que ellos lo asuman, ¿no? Luego tengo los cuadernos de los estudiantes, ¿no? Ya en una era tan tecnológica como estamos ahora, decirle al estudiante, cómprate un cuaderno de 200 hojas A4 y forra pues todos somos tecnológicos, entonces, y acuérdense de los arbolitos. Entonces, hacer un proyecto, ¿no? Ya no necesito cuaderno. Al finalizar, ¿qué hace el estudiante cuando tú le dices, mándame la evidencia que has hecho tu tarea? Pobrecito celular. Foto y foto a todas las páginas del cuaderno para enviártelas por WhatsApp y seguramente el profesor, si un alumno te mandaba 5 fotos y tú tienes 30 alumnos, 150 fotos tenías que revisar, que ver. No, demasiado, mucho tiempo. Entonces, más práctico que sea por enlace, ¿no? Cosa que tú vas chequeando el avance de cada uno en lo que va trabajando. Puede ser en PowerPoint, que lo tenga como cuaderno, o en Canva. Canva tiene para escribir, tiene su redactor y tiene un espacio ahí que el estudiante puede tener una imagen, un video, o puede colgar un ensayo y como todo está en su cuenta, te lo puede compartir fácilmente. Y nos evitamos cuadernos, nos evitamos tantas cosas. ¿Alguna presentación? De las presentaciones de Google, que es la par del PowerPoint de Microsoft. El Classroom, que va a servir bastante para la comunicación la ida y vuelta del material que puedan tener los dos, estudiante y docente. El OneNote, ¿no? Que sirve para escribir. El OneNote viene con el Hotmail. Entren ustedes a su cuenta de Hotmail. En la parte superior izquierda hay una malla de 9 puntos. Hagan clic ahí. Ahí se van a dar cuenta que va a abrir todas las aplicaciones que tienen, ¿no? Word, Excel, ahí va a estar el OneNote. Y abren el OneNote con su presentación rosadita o violeta, morado claro, y se van a dar cuenta que es como un cuaderno que el estudiante tiene para escribir por fecha, un cuaderno maravilloso para poder trabajar. Y se puede compartir. Les comparten el enlace y usted ya es suficiente con todo. Y cuando veo los organizadores visuales, así como el que estoy presentando ahorita, mira que tengo el Padlet, que me va a servir para poder revisar, porque admite comentarios. Yo puedo revisar el Padlet y le dejo el comentario ahí, como si fuera su portafolio. El Jamboard, que es de la misma forma, ¿no? Me comparten el Jamboard y yo ya tengo ahí para hacer comentarios sobre su trabajo. El Bubble, para hacer un organizador visual sencillo. El MintMaker, que es esta plataforma que les estoy presentando. El GoCore, que también es para hacer organizadores visuales, compartir el enlace y tener todos los reportes en una sola cuenta, la cuenta del docente. Y el Xmin, que lo puedes descargar, lo puedes trabajar en línea, ¿no? Para hacer organizadores visuales, poder hacer comentarios también, puedes compartirlos, se comparten enlaces. Y cuando hablo de observación, por ejemplo, la guía de observación, ¿no? ¿Dónde voy a hacer una guía de observación? Idocio, una plataforma que te va a servir para hacer guía de observación. Google Form, no solamente cuestionarios, ¿eh? Puedes crear una guía de observación para hacer check, check, check por cada estudiante y te va a resultar maravilloso. Es igual que el Microsoft Form, también te va a servir, porque todo lo derivan en Excel, así que va a ser lo mismo. Para un diario de clase, ¿qué puede utilizar el estudiante? Blogger, el Facebook, que haga un grupo de Face, pero el grupo de Face sea académico. Y entonces ahí te va a salir para que pongas la unidad, qué contenido quieres. Uf, lo habilitas como un aula de clase, el grupo de Facebook. El TikTok, un videito que te haga sobre el tema que va trabajando. El Google Sheet. Por escala de actitudes, ¿no? ¿Qué herramientas puedo utilizar para hacer escala de actitudes? Mentimeter, que te permite hacer encuestas de maneras diferentes, ¿no? El Google Form, que también le puedes variar un poco el tipo de pregunta y ponerla de otra forma. El EducaPlay, que te sirve también para mandar ese tipo de evaluaciones. O el Geniali, ¿no? Elaboras o diseñas por ahí una escala de actitudes, diseñas una forma
de poder seguir evaluando al estudiante, ¿no? Y lo compartes. Diario de trabajo, ¿no? Tengo el Drive, porque ahí voy a guardar la información. Narco, que es una plataforma de gestión de estudiantes, ¿no? Puedo tenerlo ahí. El Sway, que también puedo guardar para más para proyectos, pero también puede ser para guardar trabajos. Y el OneDrive, que es la nube de Hotmail. El análisis de desempeños, ¿qué tengo? El portafolio. Y para portafolio, ¿qué plataformas tengo? El Drive, OneDrive, que son nubes. Sway, que es para proyectos, puede servir para portafolio. Golisir, que es como un blog. Paddle, que todos conocemos el Paddle para poder trabajar. El Evernote, que es como notas, que te sirve para guardar también videos, archivos o Weebly, y el Wakelet. Si acaso ustedes dicen, bueno, puede ser uno de ellos, hacen clic aquí en el y se van a dar cuenta que van a poder trabajar. Vamos a, mira, me estoy quedando en el Wakelet. Vamos a compartirles el enlace para que ustedes ingresen y puedan revisar. Pero ingresen sin modificarlo, por favor, no me modifiquen el esquemita porque si no, vamos a entrar en grandes detalles. Vamos a ver. Enlace para compartir. Vamos a compartirlo, pero voy a poner ciertas restricciones. Vayan ustedes a modificar mi organizador visual y puede editar, no puede ver nada más. Ahí está. Copiar. Ahora vamos un ratito. Ahora sí. Voy a mandárselos por el. Ahí está por el chat. Ya se los mandé por el chat. Entonces, ahí lo tienen ustedes. Y ahora sí, seguimos trabajando con este enlace. Y ya está. Entonces yo ya tengo ya aquí ya la versión de mi organizador visual. Y ahí está mi organizador visual. Entonces lo que voy a hacer yo es tener presente siempre, estaba acá, me quedé acá, tener presente siempre, ahí está el Wakelet. Fíjense cómo me sirve el organizador para hacer la presentación. Ya está. Y luego tener las rúbricas. ¿Dónde voy a hacer mis rúbricas? No sé si me va a perder. No, tengo Rubistar, mira. Google Form, que me sirve para hacer rúbricas. Puede tener. El Google Sheet, que es el Excel. El mismo Excel. O rúbrica es una página y rúbrica, que también es otra página, me sirve. Tienen un montón de formatos para rúbrica, así que les va a servir mucho. Para lista de cotejo, el Google Form, Microsoft Form, el Excel, Google Sheet y 12. Para crear ustedes su lista de cotejo. Les va a servir bastante, les sirve bastante. Ustedes ya tienen el enlace de la plataforma, así que ustedes pueden ingresar. Ya tengo a un participante que ha ingresado. Entonces, les sirve. O sea, la idea es buscar también qué nos sirve a nosotros y qué de beneficioso le podamos buscar, ¿no? De interrogatorio tengo yo los tipos textuales, el debate y el ensayo, el Zoom, Facebook, Grip, Big Blue Button y Slack. El Big Blue Button y el Zoom son plataformas de videoconferencia, igual que el Jitsi, igual que el Meet. El Slack es una plataforma que también te admite videoconferencia, pero con 5 personas porque es especial para grupos de trabajo. Tipos orales, escritos, pruebas escritas. Ya tengo Socrative, plataforma muy buena para hacer exámenes. Kahoot, Quizzes, Formative, Google Form, o Chamilo, que son plataformas de gestión de estudiantes. Para registro anecdótico, fíjate, es redactar, ¿no? Es Word, mira, lo puedes llevar en tu celular y vas redactando de manera sencilla. Un documento de texto. En tu casa puedes abrir el Word y puedes crear un formato sencillo, un cuadrito sencillo para escribir. Y cuando estés en el aula, abres el archivo de Word y empiezas a escribir, porque nosotros somos, ustedes están en el WhatsApp todo el tiempo escribiendo, mandando mensajes, se le va a hacer sencillo escribir en el Word. El calendario de Google o el calendario de Word que les va a servir para registro anecdótico, porque ahí está por fechas, ya pueden seguir, hasta por horas están y pueden ir redactando.
¿Se dan cuenta cómo hemos avanzado con estos? Ahora sí, miren, todo el esquema, lo voy a reducir porque le hago clic en el circulito que tiene y se va minimizando cada uno, ¿eh? Vamos a hacerlo de frente con usted. Y se va minimizando cada uno para hacer presentaciones, ¿ya? Entonces, rebobinamos. Instrumentos y técnicas, desempeño de los estudiantes, por observación, por análisis de desempeños, por interrogatorio, por registro anecdótico. Esos son los instrumentos que manejo. ¿Se dan cuenta? Entonces, brevemente hemos hecho un repaso y este organizador se los voy a dejar compartido todavía por una semanita más para que ustedes lo tengan. Así que guarden su enlace y vayan trabajándolo. Es algo sencillo para poder visualizar. Les comenté que les iba a compartir el enlace de mi diapositiva. Las estoy mandando, estoy buscando el enlace. Ya, por favor, tenerla bien la diapositiva, no hacer mal uso de mi pobre diapositiva. Ya está. Se las mando ahorita por el chat. Ahí está el enlace de la diapositiva. Cópienla y fíjense ustedes, cópienla y fíjense ustedes bien el mejor uso que les pueden dar. ¿Alguna pregunta o interrogante por el chat? Por favor, gustoso de compartir con ustedes. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Les he mandado el enlace del organizador visual y ahorita les he mandado el enlace de la diapositiva para que ustedes puedan tener el material. Es material, así es que se comparte, se da, no hay problema con eso. Todo bien entonces, no hay ninguna pregunta. Excelente. Entonces, estimados colegas, muchas gracias por su presencia, muy amable por haberme escuchado. La siguiente charla va a ser un poco más sobre inteligencia artificial en educación, que ya estarán viendo ustedes mi, este, mi propaganda. ¿Sí? Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias, Lionel. Muchas gracias. Cuídense bastante. Nos estamos viendo hasta la próxima charla. Cuídense. Allá, dime, Lionel, que si colocábamos en la D. Sí, está en, claro. Sí, ¿cómo es que lo desempeño y no debe ser en el primer semestre? Sí, ese es el gran detalle, estimado Lionel. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas el AD en el primer trimestre, en el desempeño, porque en la hoja de niveles de logro dice desempeño, el estudiante ya ha adquirido el desempeño. Entonces, si tú le pones, por ejemplo, AD, primer trimestre, matemática, la primera competencia, y tú le pones AD, ese estudiante, por, imagínate, porque sí, dejó tu curso y lo abandonó, solo asiste a los demás. Y a fin de año tú le dices, bueno, tiene C. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es que estudiante tiene AD por haber adquirido la competencia y al final tiene C porque no la ha adquirido? ¿Cómo ha sido ese proceso? O sea, adquirió la competencia, entendió todo, tiene todas las habilidades, todo, y las olvidó en el año, ¿o no? Entonces, como que se vuelve la duda de todo, ¿no? Y no puede ser, pues. Lo que hace el estudiante a inicio de año es que cuando lo evalúas tú y le tomas el calificativo todo, tú lo único que haces es ponerle AD en los primeros desempeños que él ha logrado. O sea, imaginemos, hipotéticamente,
La competencia de matemática tiene 4 capacidades. Cada capacidad tiene, imaginemos, 4 desempeños. Entonces, cuando yo le coloco la nota a la primera capacidad, que sería perdón, al primer desempeño que puede tener AD, pues me faltan 3 desempeños más. Y esa nota del desempeño es la que le estás colocando tú a la competencia. Pero el estudiante solamente ha adquirido AD en un desempeño, no en todos. Para saber si adquirió la competencia o si tiene la competencia, son 16 desempeños, que son a lo largo del año. Pero al inicio que tenga solamente 1 o 3 o 4, no implica que ya haya adquirido la competencia. Entonces, no, como que no tiene lógica, ¿no? Dice, mire, mi colega de matemática en el primer trimestre ha colocado AD en las 4 competencias. Eso significa que los estudiantes ya han adquirido toda la competencia. ¿Para qué van a estudiar en el año? Si le colocas AD en la competencia, porque ya lo logró. Y si ya logró la competencia, ¿para qué va a seguir estudiando? Imposible. O sea, no se puede, ¿no? La lógica me dice que cómo va a tener AD en el primer trimestre. El AD sería al finalizar, porque ha adquirido la competencia. O en todo caso, en la hoja de niveles del logro, puedes colocar tú la competencia y puedes colocar las capacidades. Y de acuerdo a la nota de las capacidades, decir, el primer desempeño tiene tantas notas. Porque no es entendible, o sea, el padre de familia también se va a quejar. ¿Cómo mi hijo tiene AD en el primer trimestre? ¿Cómo va a tener C? O sea, que se ha olvidado de todo, no ha aprendido, no es imposible. Pero ya lo demostró, ya lo evaluaron. Yo de estudiante digo eso, ¿no? Pues ya me pusiste AD en el primer trimestre, ya pasé el curso, pues ya tengo AD, ya pasé el curso. Y que tenga AD en el primer trimestre, o sea, ha sido sobresaliente en los 16 desempeños que ha tenido que entender, como que como que no va, ¿no? La lógica no va, ¿no? No. Claro, yo lo entiendo también. Puede ser en algunas capacidades, lógico, no hay relación, ¿no? Y ojo, habría que preguntarnos, ¿no? ¿Ese AD ha sido porque ha evaluado el desempeño o ha evaluado la capacidad? Porque si ha evaluado el desempeño, es una nota, pues, que es el 10% de la capacidad. Que son varios desempeños. Entonces no podría tenerlo. Y si dices, bueno, yo mi rúbrica es de toda la capacidad, pues perfecto, pero estás evaluando una capacidad, no todas. Y la capacidad que evalúa, eh, se supone que todo es un proceso y que poco a poco va adquiriendo habilidades. Entonces, la capacidad no la va a evaluar en un mes, 2 meses, sino en todo el año, por eso sí, se planifica, ¿no? Sí, eso pasa en muchos colegios, sí, es cierto, eso pasa en muchos colegios. Es que no se entiende muy bien esa relación que hay. Y eso es importante, por eso les decía, tienen que entender bien lo que están pidiendo y lo que van a evaluar, ¿no? Sí, los profesores se emocionan, ¿no? Arte, educación, religión, educación física, perdón, arte, religión. Sí, los profesores se emocionan mucho cuando van a evaluar, ¿no? Y se ponen es más, a veces el plus se lo pone porque el estudiante es muy tranquilo, muy bueno, ¿no? Y el estudiante saca A, pero dice, no, es buenito, está tranquilito, vamos a poner AD para motivarlo. Pero no es motivación, pues no es evaluación, no está valorando realmente lo que desea, ¿no? Y eso que solamente está valorando ahí la parte del desempeño. Y se supone que tiene que valorar un conjunto de habilidades, llámese pues la parte actitudinal, llámese las competencias transversales, llámese, o sea, son varias cosas que evalúa. Entonces viene a ser casi complicado, ¿no? No, o sea, eso implica, ahí hay como que una falta de comunicación, ¿no? Por ejemplo, la 094, que es la que rige ahora de evaluación, eh, como que ya no te permite tanta discusión en esas cosas, ¿no? Lo que sí
es dable de repente al iniciar el proceso de clases, reunirse a nivel de docentes y quedar de acuerdo, ¿no? ¿Cómo es que van a evaluar, ¿no? Van a evaluar y en el primer trimestre, bueno, puede tener A o puede tener B, pero AD, es más, si tiene A, eso significa que está pues logrado, ¿no? Imagínate que empiece el proceso, ¿no? Y tú dices, muy bien, docentes, el AD es destacado, el A es logrado, el B está en proceso y el C está en inicio. Ya, competencia uno, ¿cuánto tiene el primer trimestre? AD. Ah, ya es destacado entonces, ¿para qué va a seguir aprendiendo? Ya destacó, ya es suficiente. No puede ser. Puede ser así sus calificativos B, B y en el último periodo C, saldrían jalados según el ministerio. Claro, sale desaprobado, pero no es coherente porque se supone que la evaluación del cuarto bimestre es el criterio del docente, ¿no? El docente puede ponerle C como puede ponerle A, pero es imposible que de tener B que esté en proceso, a que esté en proceso, a que esté en proceso, a que esté en inicio, eh, un poquito de lógica y decimos que si está en proceso, ¿cómo va a estar en inicio? Puede seguir en proceso, lógico que puede seguir en proceso, pero que esté en inicio, después de todo el proceso, no, es muy imposible. Es importante, pues, entender cómo es que se va a calificar, ¿no? Hasta la forma de calificar deberían entenderlo bien, ¿no? Hacer una reunión y quedar ya todos en la plenaria de que es imposible tener B, B y luego tener C en el último trimestre, ¿no? Ahora, si me dicen o argumentan de repente, porque se puede argumentar, no, que el estudiante ya no quiso venir, que se separó, ojo que el ministerio es muy radical en eso, ¿no? Yo tengo que esperar al estudiante todavía, tengo que esperar. Y que le ponga C, pero ¿por qué motivo? Por la parte actitudinal, no, esa es otra valoración actitudinal, es otro dilema. Porque si es por actitudinal, pues el padre de familia presenta una denuncia, ¿no? Mi hijo ha sufrido de bullying, mi hijo es, y el profesor, y va a ser otro lío. Entonces, si el alumno tuvo AD en el primer bimestre, los demás bimestres deben mantener la D o se puede colocar A. Es como los docentes, ¿no? Y yo en abril te demuestro que sé todo lo que es evaluación. Tú en junio podrías decirme que ya no sé, me he olvidado de lo que es evaluación. En diciembre no se puede, ¿no? Tendría que seguir manteniendo el AD. Es lo lógico, ¿no? Pero sería mejor que se dijera, ¿no? El estudiante puede empezar, porque es un conocimiento nuevo, es un estándar nuevo de año a año, puede empezar con B, ¿no? D, luego sigue A, luego sigue AD y termina con AD. Ahí están los cuatro bimestres, que sería lo ideal. Pero para eso también tendríamos que explicarle al padre de familia, ¿no? Porque el padre de familia siempre quiere que el chico tenga 20. Explicarle al padre de familia, ¿no? La evaluación en el colegio es de esta manera. Y así, se acuerda el Ministerio de Educación, al 094, la evaluación es así. Se evalúa así, se pone esta nota y es así. Explicarles para que no hagan carga montón. Y como no todos van a ir a la reunión, hacer pues un reglamento de evaluación, ¿no? En 10 hojas se hace un reglamento de evaluación. En la institución educativa, tanto la evaluación es de la siguiente manera, de acuerdo a la normativa que rige el Ministerio de Educación y a la 094, que es la norma de, y saca tus lineamientos, ¿no? Para el colegio, ¿no? Y entonces ya, y se lo alcanzan a los padres de familia, ¿no? Por web, por todo eso, ya todos saben cómo se evalúa. Se viene a quejar uno, discúlpeme, hubo una plenaria, no, yo no fui, pero está en la web colgado y se lo hemos mandado todos los correos, que no haya abierto su correo es otra cosa, o ya está avisado y que los profesores también sepan. O sea, una cultura de evaluación es bueno rebobinarlo, ¿no? Y estamos a tiempo, ¿no? Mira, una experiencia casi a fin de año y el otro año empiezan con fuerza. Pues sí, son casos excepcionales, tienen que pensarlo muy bien esa parte, ¿no? Mantener un alumno que tuvo AD, ahora como son los jóvenes, ¿no? No interiorizan esa parte, ¿no? Ah, no, ya me puso AD, así que mejor falta, no le presento nada, igual me tiene que seguir poniendo AD. Pues por eso, es un proceso, tienen que ponerse de acuerdo también en los CETES, ¿no? ¿Por qué le voy a poner AD a mi estudiante?
Bien, colegas, ojalá les haya podido servir y ayudar en algo. Gustoso siempre de conversar. Perfecto, Lionel, no hay problema. Entonces, colegas, nos estamos viendo en otra charla que pueda programar. Cuídense bastante. Muy buenas noches a todos ustedes. Cuídense. Gracias por todo. Material sobre evaluación. Busco y se los mando por WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Ya, Lionel, no hay problema. Busco el material de evaluación y lo comparto, no te preocupes. Sí, perfecto. Busco y en estos días lo comparto. Sí. Bien, colegas, muchas gracias Norma, muchas gracias Lionel, muchas gracias José, cuídense bastante, nos vemos, buenas noches. Dime Lionel, Lionel, ya, está bien. Cuídense.